Bueno, antes de cerrar con el video, no quería dejar de resaltar que ante el ejemplo que nos daba la profesora Alba del planteo que hoy hacen los padres en la escuela, ¿no? Tenemos un padre con una fuerte autocrítica, ¿no? Del planteo del rol de los padres, y además de esa autocrítica, la constancia en el trabajo, ¿no? Se juntaron, formaron una fundación y están trasladando su preocupación al conjunto de la sociedad. Me parece que nos queda un interrogante entre los planteos que venía haciendo, qué permitir y qué no permitir, que podría trabajar sobre este tema a posteriori, y además cómo tratar un tema que sea universalizado, que ya no tiene fronteras, que ya no es una cuestión de áreas, sino que ha tomado otros niveles. Me parece que a nosotros nos convoca el cambio de autoridades que va a haber en el municipio, y hay algo que preocupa a las próximas, a esta y a pasadas autoridades, y que ninguno de ustedes ha tocado, que es el tema del vandalismo. El vandalismo. El vandalismo son jóvenes que destruyen obras públicas. Y es un tema que no lo escucho por ningún lado, y es un tema que preocupa a las autoridades municipales, porque destruyen juegos infantiles, destruyen parques, los vándalos. Quisiera saber si alguien sabe cuál es el origen de los jóvenes vándalos, porque es un tema que a las autoridades municipales les preocupa mucho. Esa es mi pregunta. Yo creo que es parte de la problemática de los jóvenes, porque hay distintos tipos de problemáticas. Una es la que yo particularmente manifesté, digamos, los problemas de nocturnidad, de adolescencia, de conducta de los chicos, y otra es la problemática de los jóvenes delincuentes. Son dos cosas. La delincuencia es un tema muy difícil. Estamos hablando de la delincuencia juvenil, los chicos jóvenes delincuentes, jóvenes chicos de 14 años que matan, chicos de 14 años que violan, que roban, que destruyen. Eso es delincuencia. Ese es un problema muy difícil de tratar. Yo tengo mi postura, yo soy partidario de bajar la edad de imputabilidad de los menores, porque considero que si un chico a los 16 años es adulto para un montón de cosas, también tiene que ser adulto para asumir su responsabilidad frente al vandalismo, a la delincuencia, a lo que sea. Hay opiniones, como el juez Jiménez, al cual soy amigo y respeto también, que opina lo diferente, que es el juez de menores. Él opina de que la edad de imputabilidad de menores no tiene que bajarse. Son, digamos, opiniones. Pero por el otro lado, lo que es vandalismo, delincuencia, tiene que tratarse y combatirse a través de la policía, de los inspectores municipales, y si un padre es consciente de que su hijo digamos, comete un acto de vandalismo, tiene que hacerse cargo. Le doy un comentario. En el año 2004 presentamos, que no éramos fundación, yo presenté con mi firma en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, dos proyectos de ley. Uno de la creación de un programa provincial de la nocturnidad y la juventud. Programa provincial. ¿Qué abarcaba este programa? Todos las instituciones de la Constitución, organismos del Estado, ONG y demás, que tienen algo que ver con la juventud, se centralice el trabajo, no se superpongan tareas, se coordinen las tareas, un plan estratégico para la nocturnidad y la juventud. Y el otro proyecto era el de
sancionar a los padres, o sea, no sancionar, sino creando horas comunitarias, pecuniario, o sea que el padre tiene que hacerse cargo. Si el hijo va y rompe un banco en la escuela, que lo pague. Si no lo quiere pagar, vaya y que haga una obra pública, o que vaya a atender al hospital, o que tenga alguna, digamos, algún cargo. Y la responsabilidad transmitida a los padres. Pero lo que usted plantea es muy difícil, ¿entiende? Porque no sé si está... Es más complejo todavía por ahí que está vinculado con la vida privada de una familia. Claro, por ahí desde la pregunta de cuál es el origen, si nosotros ahondamos un poco más y recalcamos esto de que sí, pero más allá de eso por ahí, si nosotros ahondamos un poco más de esto del adolescente vándalo, si pensamos en el origen, o cuál podría ser el origen de esto, por ahí apelamos un poco más a la psicología y decimos, bueno, hay una conciencia moral que se forma en los niños hacia los 5 años, ¿sí? Entre los 2, 3 y hasta los 5 años se forma esa conciencia moral que tenemos todos, que hace la estructura psíquica de cada uno. ¿Qué pasó? Y esa es la gran pregunta, ¿qué pasa con esos niños? Porque todo lo que pasa, todo lo que se incorpora en la primera infancia, queda de alguna manera dormido entre los 6 y los 12 años y vuelve a florecer o a flotar todo en la adolescencia. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy muchos, o la mayoría de los adolescentes tienen este tipo de conducta. Esa sería la gran pregunta. O sea, por ahí respondiendo un poco a esto, es un tema muy difícil de responder como el origen, ¿sí? Porque el famoso bullying, el bullying, que es muy visto en todas las escuelas de... Sí, yo quería contestar algo a él, porque él preguntó por qué se ataca al bien público. Hay una gran diferencia con la sociedad desarrollada, y que el bien público en la sociedad desarrollada es de todos, acá de nadie. En la sociedad desarrollada, cometer un acto contra un bien público está mucho más penado que cometer un acto contra un bien privado. Si yo voy y rompo un banco de plaza en una sociedad desarrollada, me va a costar más que si lo hago, si le rompo el banco a un vecino, digamos. Y por otro lado, y ahí voy un poco a la pregunta, que en cierta forma lo han contestado todos, que por qué está esa dicotomía entre el comportamiento de los grupos, de la masa, y el comportamiento individual. Y yo creo que, o sea, te dijo, ¿qué pasa el chico que da vuelta de esquina y se junta con el grupo y transforma su comportamiento? Creo que acá entra el tema del sentido de pertenencia. Creo que la peor condena para un adolescente hoy en día, para un niño, es ser marginado por el grupo al cual quiere pertenecer. Eso ha vinculado con la identidad. con la identidad, tal cual. La búsqueda de identidad, por eso se refugian en los grupos. Eso es lo que decíamos hoy. Lamentablemente a veces caen en un grupo en el que nosotros no desearíamos. Y donde el líder es negativo. Claro, tiene que ver con la contención y con estos valores que no pudimos direccionar bien desde un principio. Tratar de que lo incorporen y que lo jerarquicen. Era también lo que conversábamos hoy con respecto a la presión social. Realmente, si nuestros chicos dependen de la aprobación de su grupo para sentirse bien, para sentirse pertenecientes, porque los valores en los que los formamos, lo que los formó la escuela, no son suficientes, estas actitudes son hasta entendibles porque ellos tienen que cumplir ciertas cuestiones para pertenecer al grupo. Si el grupo sale de noche y lo que hacen es romper carteles, el chico que quiere pertenecer va a hacer lo mismo. Y esas son las cosas, bueno, que por ahí desde la escuela, los padres, la sociedad, todos tenemos que trabajar para cambiar eso. O sea, que no sea necesario formar parte de ese grupo para que ese chico se sienta bien. Porque hay algo que está faltando que lo lleva a formar parte de ese grupo y no de otro grupo. Bueno, nosotros en la escuela por ahí enfatizamos el tema de que el individuo tiene que aprender a decir que no. Esta es una sociedad en donde no está permitido decir que no. Y es muy importante en el aprendizaje diario, porque genera el separarse de lo que uno no quiere hacer. Si no, le llevan y por ahí sin hablar uno está involucrado en un hecho delictivo, está en el grupo.
salió, inclusive nuestros hijos mismos salen en grupo y no quieren pelear, pero después de una serie de cervezas, lo que se estila en cada cumpleaños es que haya una pelea. Entonces, entre los padres, todos los padres sabemos eso. Sí, bueno, y todos los padres tenemos que dialogar eso. Entonces, el no es muy importante. Entonces es un problema de la época, porque así como no se le ponen límites a los jóvenes, no se le ponen límites a los que cortan rutas. A ver, yo les quiero mostrar un video que nosotros estamos por poner y me parece importante, a ver si sumamente importante, digamos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? No, mi pregunta es, hablaban de la cadena de responsabilidad, ¿no es cierto? Del padre hacia el hijo, de la familia hacia el hijo, de la escuela, del colegio. De los adultos. Sí, digamos. lo que me queda es decir, ¿qué más podemos hacer para que nuestro candidato, los candidatos, ¿no es cierto?, desde el Estado municipal y el ámbito de aplicación del municipio, qué se puede hacer para todos estos problemas, inconvenientes que surgen, digamos? Es decir, ¿qué debería hacer el municipio para que no ocurran estas cosas malas que por ahí los adolescentes realizan, el tema del alcohol, de la droga, de la violencia, del vandalismo? Entonces, ¿cómo puede contribuir el municipio para bajar esos índices? Por ahí en España se hacen talleres comunitarios, digamos. Por ahí en España el tema de la bebida es mucho más grave y los docentes saben que los chicos no se van a recibir del secundario más o menos hasta los 20 años, porque están transitando todo este problema del botellón, ¿no? Y es muy importante para ellos lograr la concientización en algún momento. Entonces hacen talleres municipales, digamos, generan espacios de discusión en donde se trae la problemática. Sí, ahí está.